Nunca imaginé que a los 78 años, me encontraría sentado en mi pequeña cocina con poca luz, mirando un extracto bancario que se sentía como una daga en mi pecho. Los números no mienten. Siempre había confiado en mi familia y, sobre todo, en mi nieto, Santiago. El niño que acuné en mis brazos cuando su madre, Lucía, estaba demasiado abrumada. El mismo chico cuyas rodillas raspadas arreglé, cuyas obras escolares nunca me perdí, cuyas lágrimas borré cuando su padre las dejó a ambas por una mujer más joven. Antes de comenzar mi historia, hágame saber en los comentarios de dónde está escuchando y qué hora es. Solo quiero saber que no estoy solo en esto y si se siente conmovido por lo que escucha, considere suscribirse, que Dios lo bendiga. Ahora, mientras me sentaba allí con las manos temblorosas, vi la evidencia desnuda. Faltan 4.000 euros. Muebles de lujo, electrónica y ropa de diseño que nunca compré. ¿Y el nombre adjunto a las transacciones en línea? Santiago Márquez. Mi nieto. Sentí que mi corazón se contraía, una mezcla de traición y dolor amenazaba con asfixiarme. Había escuchado historias de otras mujeres mayores en mi edificio. Historias de niños y nietos que explotan a sus familias por dinero. Siempre sentía lástima por ellos, agradeciendo en silencio a Dios que mi familia no fuera así. Pensé que éramos diferentes. Pensé que Santiago era diferente. La casa estaba inquietantemente silenciosa. Mi viejo reloj se alejó en la esquina, cada segundo atravesando el silencio como una cuchilla. El banco había llamado más temprano ese día, alertándome de alguna actividad inusual. Al principio, pensé que era una estafa. Pero luego, revisé mis declaraciones. Y ahí estaba. Transacción tras transacción. Boutiques de ropa de diseño, tiendas de muebles de lujo, incluso un pago inicial a un agente inmobiliario. Cerré los ojos y solté un fuerte suspiro. ¿Cómo se ha llegado a esto? Recordé cuando Santiago era solo un niño, corriendo por los campos detrás de nuestra antigua casa en Córdoba, persiguiendo mariposas, su risa resonando en el aire cálido. Su madre, Lucía, y yo trabajamos incansablemente para darle una vida decente. Ella era una madre soltera, trabajando en 2 trabajos, mientras yo llenaba los vacíos, criando a Santiago como si fuera mío. Saqué mi viejo álbum de fotos, hojeando las páginas amarillentas. Allí estaba, con una sonrisa sin dientes, sosteniendo a un cachorro que encontró en la calle. Allí estaba en su graduación de la escuela secundaria, con los ojos brillantes y prometedores. Cuando se atenuó ese brillo. Cuando se convirtió el calor en un cálculo del frío. Mis manos temblaron cuando marqué el número de Lucía. Ella respondió en el tercer timbre, su voz sin aliento, probablemente en medio de su turno en el hospital. ¿Mamá? ¿Todo bien? Lucía, comencé, con la voz temblando, tenemos que hablar de Santiago. Hubo una pausa. Del tipo que te retuerce el estómago porque sabes que la otra persona ya sospecha de lo que estás a punto de decir. ¿Qué pasó? Mi robo, Lucía. Mi tarjeta de crédito. Miles de euros. Él está comprando cosas, una casa. Antes de que pudiera terminar, Lucía desató un suspiro. No es una sorpresa. Pero de renuncia. Tenía miedo de esto, susurró. Se me cayó el estómago. ¿Sabías? No lo sabía con certeza. Pero vi las señales. La ropa nueva, los relojes caros, la forma en que habla ahora. Apenas llega a casa. Siempre hay alguna excusa. Yo, no quería creerlo. Sentí que la tierra se movía debajo de mí. El niño al que amaba más que la vida misma me había traicionado, y su madre, mi propia hija, había hecho la vista gorda. Necesito verlo, Lucía. Le diré que venga, murmuró, con su voz llena de vergüenza. Las horas se arrastraron como animales heridos. Me ocupé haciendo su plato favorito, arroz con pollo, aunque mis manos temblaron tanto que casi se me cae la olla. No sé por qué cociné. Tal vez una parte de mí esperaba un final diferente. Tal vez pensé, si le mostraba amor, confesaría, se disculparía y podríamos volver a unir los pedazos de nuestra familia. A las 9 de la noche, la puerta principal se abrió. Santiago entró, su alto marco se perfiló contra la luz del pasillo.
Se veía bien. Demasiado bueno. Nueva chaqueta de cuero, zapatillas caras, un reloj que brillaba incluso con la tenue luz. Su cabello estaba perfectamente peinado, una sonrisa engreída jugando en sus labios. Abuela, saludó, inclinándose hacia abajo para besar mi mejilla, aunque me di la vuelta. Scientate, Ordine. Se rió, sacando una silla, luciendo demasiado cómodo para alguien a punto de ser confrontado. Puse el extracto bancario sobre la mesa entre nosotros. Lo miró, luego me miró a mí, su expresión ileable. ¿Qué es esto? No te hallas el tonto, Santiago. Sé lo que hiciste. Suspiró, apoyado en su silla, pasando una mano por su cabello. Está bien. Bien. Usé tu tarjeta. Tenía la intención de devolverlo. Sentí que mi ira se encendía, un fuego sofocado durante mucho tiempo por años de excusas y perdón. ¿Retratarlo? ¿Con qué? ¿Vender más mentiras? ¿Cómo pudiste, Santiago? Después de todo, después de que tu madre se sacrificara, después de que yo. Abuela, chasqueó, la sonrisa desapareció, reemplazada por la frialdad que no reconocí. Necesitaba ese dinero. No lo entenderías. Explícamelo, entonces. Hazme entender por qué mi propia carne y sangre me robarían. Miró hacia otro lado, con la mandíbula apretada. Compré una casa. Bueno, pon un depósito. Es mi oportunidad de empezar de nuevo. Estoy harto de vivir en este basurero, de estar arruinado. No sabes cómo es ahí fuera. Mi rey amargament. ¿Crees que no conozco las dificultades? Crié a tu madre solo después de que tu abuelo inútil muriera en ese accidente de construcción. Trabajé en 2 trabajos limpiando casas, fregando pisos hasta que mis manos se desangraron, para que tu madre pudiera ir a la escuela. Vendí mi anillo de bodas cuando se enfermó. Santiago. No me hables de dificultades. Se movió incómodamente. Ahora es diferente. No. Lo único diferente eres tú. Y déjame decirte algo. Chico. Puede que pienses que has ganado, poniendo ese depósito, pero hice algunas llamadas. ¿Esa casa que tanto querías? No lo estás entendiendo. Su cabeza se disparó, con los ojos muy abiertos. ¿Qué? Llamé a la gente. Las conté sobre el fraude. Congeló mis cuentas. Canceló las transacciones. La policía ya está en camino. Por primera vez, vi el miedo parpadear en sus ojos. Abuela, por favor, no hagas esto. Te di todas las oportunidades, Santiago. Le rogué a tu madre que te disciplinara cuando empezaste a correr con esas ratas de la calle. Te defendí cuando los vecinos susurraron sobre las drogas, las peleas. Pero esto, has cruzado una línea. Se le saltaron lágrimas. Lo siento. No era mi intención, solo estaba desesperado. Sentí que mi corazón se rompía, el viejo amor y el nuevo dolor ligían dentro de mí. Pero algunas heridas no se curan con disculpas. Espero que aprendas algo de esto, Santiago. Esa familia no es una cartera que abras cuando estás en problemas. Que los hombres de verdad construyen, no roban. Esa confianza, una vez rota, no se remenda fácilmente. Sonó el timbre. El sonido se sentía como un último clavo en el ataúd de mi vieja e ingenua vida. Mi lavant. Es hora de enfrentar las consecuencias. Cuando abrí la puerta para los oficiales, los sollozos de Santiago me siguieron. Y aunque me dolía el corazón, sabía que esta era una tormenta que tenía que soportar solo. Porque a veces, lo más difícil de hacer por las personas que amas, es dejarlas caer. La noche después de que se llevaran a Santiago, mi casa se sentía más vacía de lo que estaba en años. Me senté solo en la sala de estar, el suave zumbido de la vieja televisión tocando alguna telenovela nocturna que realmente no estaba viendo. Cada rincón de la casa susurraba recuerdos de él. El lugar en la pared donde garabateaba su nombre en crayón, el desgastado cojín del sofá en el que solía hundirse con sus auriculares, el pequeño toro de cerámica de su viaje escolar a Ronda que todavía estaba sentado en el estante. Todo se sintió como un recordatorio cruel. Lucía llamó 3 veces. No recogí.
No lo tenía en mí. Todavía no. ¿Qué podría decir? ¿Que ella estaba arrepentido? ¿Que ella debería haberlo visto venir? La verdad es que una parte de mí también la culpó. Tal vez si ella no le hubiera dejado salirse con la suya durante tanto tiempo, no se habría convertido en un hombre que pudiera mirar a su abuela a los ojos y robarla ciegas. El sol de la mañana se arrastró por las cortinas, y finalmente me obligué a levantarme. Me dolían los huesos, no solo por la edad, sino por el dolor. El dolor vive en el cuerpo, ya sabes. Se asienta en tus articulaciones, se curva alrededor de tu corazón, hace que todo sea más pesado. Me preparé una taza de café negro amargo y me senté junto a la ventana, viendo cómo la ciudad se despertaba. A eso de las 10, llamó a la puerta. La mitad esperaba que fuera Lucía. Pero cuando lo abrí, estaba Andrés, el amigo de la infancia de Santiago. Un buen chico, siempre educado, siempre respetuoso. Sus rizos oscuros eran un poco más largos ahora, y sostenía una bolsa de papel en sus manos. Abuela Esperanza, saludó suavemente. Yo, me enteré de lo que pasó. Suspiré y me hice a un lado, dejándolo entrar. Puso la bolsa sobre la mesa, pan dulce de la panadería al final de la calle. El aroma del azúcar y el pan caliente llenaron la habitación, y por un momento, se sintió como una mañana normal. No sé qué decir, admitió Andrés, sentado. Santiago, ya no es el mismo. Asentí con la cabeza, mirando mi café. Cría a ese niño como si fuera mío. Y él hizo esto. Se mezcló con algunas personas malas, confesó Andrés. Empecé a lidiar un poco, pasando el rato en ese club en Calle Real. Le prometieron dinero rápido. Pensó que si podía tener suficiente, estaría listo para toda la vida. Mi estómago se revolvió. Y nadie me lo dijo. Lo intentamos. Lucía le dijo que se detuviera. Él simplemente, no escucharía. La tristeza en la voz de Andrés era casi demasiado. Me estiré y le apreté la mano. Gracias por decírmelo. Entonces me miró, sus ojos marrones están cargados de culpa. Hay más. Estaba planeando usar esa casa para otra cosa. No para vivir. Iba a alquilarlo a esos hombres. Para las drogas. Sentí que mi estómago caía. No, susurré. Lo juro, abuela. Lo escuché. Le prometieron un recorte si conseguía la casa a su nombre. No sabía lo malo que era hasta ahora. La habitación me rodeó. Había sido tan ingenuo. Pensé que era egoísmo, codicia. Pero fue peor. Mucho peor. Gracias por decírmelo, me las arreglé. Eres un buen chico, Andrés. Dudó, luego sacó algo de su bolsillo. Una pequeña fotografía, Santiago y Andrés, de unos 10 años, sonriendo de oreja a oreja frente a una portería de fútbol improvisada. Me quedé con esto, dijo en voz baja. No sé si lo quieres, pero, tal vez algún día. Tomé la foto, mis dedos rozando la cara sonriente de Santiago. Mi corazón se rompió un poco más. Me lo quedo. Después de que Andrés se fuera, llamé a Lucía. Esta vez, respondió de inmediato, con su voz cruda y desgastada. Mamá, te he estado llamando toda la noche. Sé, respondí, con la voz plana. Tenemos que hablar. Ella vino más de una hora después. Su cara estaba pálida, sus ojos hinchados de tanto llorar. Parecía mayor, cansada de una manera que no había notado antes. Tal vez el dolor nos envejece más de lo que el tiempo podría. Nos sentamos en la misma mesa de la cocina donde me enfrenté a Santiago. Le conté lo que Andrés había dicho. Ella enterró su cara en sus manos y sollonó. Debería haberlo detenido, se atragantó. Sabía que se estaba metiendo en cosas, pero, es mi hijo, mamá. ¿Cómo le das la espalda a tu hijo? Alcancé la mesa y tomé su mano. Al recordar que amarlos a veces significa dejarlos caer. Lloramos juntos, por el niño que perdimos, por los errores que cometimos, por la familia que una vez fuimos. El peso de todo esto nos presionó, pero en ese dolor compartido, había un extraño tipo de consuelo. Más tarde esa tarde, la policía llamó.
Santiago había sido liberado bajo fianza. El primo de Lucía, Ramón, lo había pagado. Otro error, en mi opinión. Pero Ramón era tan blando, siempre tratando de arreglar las cosas con dinero. El oficial me advirtió que a Santiago no se le permitía acercarse a mi casa ni ponerse en contacto conmigo. Se había puesto en marcha una orden de restricción. Escuchar esas palabras se sintió surrealista. Una orden de restricción contra mi propio nieto. Los días que siguieron se arrastraron. El vecindario zumbaba con susurros. La señora Morales del otro lado de la calle trajo una cazuela y se sentó conmigo durante horas, ofreciendo pequeñas charlas y compañía. El cartero, Pablo, dejó dulces extra en mi buzón. Incluso el sacerdote de Santa María de la Paz vino a rezar conmigo. La gente lo sabía. Todo el barrio lo sabía. Y mientras una parte de mí ardía de humillación, otra parte sentía su amabilidad como un bálsamo. Una noche, justo antes de la medianoche, escuché un suave golpe en mi ventana. Mi corazón saltó. Por un momento, pensé que podría ser Santiago. Cogí el teléfono, listo para llamar a la policía, pero cuando me asomé, era Andrés. Me dio un gesto para que abriera la ventana. ¿Qué haces aquí? Yo sí sé. Encontré algo, dijo, entregándome un pequeño papel. Era un recibo. De una casa de empeño. Fechado 2 días antes del robo. ¿El artículo? Una cadena de oro. Mi cadena. El que me dio mi madre cuando tenía 16 años. El que guardé escondido en la parte de atrás de mi cómoda. Agarré el papel, con la garganta apretada. Ha estado robando más tiempo de lo que pensaba. Andrés asintió. Lo siento, abuela. Cerré la ventana. Mi corazón estaba más pesado que nunca. Ya no se trataba solo de la tarjeta de crédito. Se trataba de todo. Las mentiras, la traición, la erosión de la confianza. Me senté en la oscuridad con ese recibo en la mano, entendiendo ahora lo que la gente quería decir cuando dijeron que la traición corta profundamente a aquellos que amas. Me prometí algo entonces. No más lágrimas. No más lástima. Era hora de volver a tomar el control de mi vida. Pero lo que aún no sabía era que Santiago no había terminado. Y la tormenta que venía después, pondría a prueba toda la fuerza que me quedaba. La semana siguiente se sintió como caminar sobre una cuerda floja, a un paso en falso de desmoronarse por completo. Cada golpe en la puerta hizo que mi corazón saltara. Cada llamada telefónica nocturna me retorcía el estómago en nudos. Lucía llamó a diario ahora, su voz está llena de culpa e impotencia. Y mientras que una parte de mí quería gritarle, para exigirle cómo podría haber dejado que esto sucediera, otra parte sabía que no era todo su culpa. Una madre ama a veces a ciegas. Lo sabía muy bien. En la tercera noche, después de que Andrés me trajera el recibo de la casa de empeño, estaba sentado en mi lugar habitual junto a la ventana cuando vi una figura de pie en la esquina, medio escondida en las sombras. Incluso desde la distancia, incluso con la cabeza inclinada, sabía que era Santiago. Se me cayó el estómago. La orden de restricción significaba que no podía acercarse a la casa, pero allí estaba, mirando. Como un fantasma aqueando las ruinas que ayudó a destruir. Cerré la puerta y cerré las cortinas. Me temblaban las manos. No quería llamar a la policía de inmediato. Todavía no. Tal vez, en el fondo, todavía esperaba que el chico que una vez conocí estuviera en algún lugar dentro de ese hombre roto. 1 hora después, apareció Lucía. Se veía como el infierno, su cara pálida, su cabello recogido en un moño descuidado, ojeras bajo los ojos. Llevaba una pequeña bolsa de plástico en una mano. Mamá, lo siento, comenzó sin sentarse. Acabo de llegar del hospital. Santiago se ha estado quedando en casa de Ramón desde que salió. Dejó una nota. Dijo que necesitaba hablar contigo. Que él quería explicarlo todo. Sacudí la cabeza. No me importa lo que tenga que decir. Él dijo que estaba asustado, continuó, con la voz agrietada. Que esas personas con las que estaba tratando, ahora están detrás de él. Porque no les consigue esa casa. Un escalofrío corrió por mi columna vertebral.
le advertí, Lucia. Sé, susurró. Solo, quería que lo supieras. Él podría venir aquí. No, dije con firmeza. No dejaré que me arrastre a esto. Vi cómo la cara de mi hija se desmoronaba, el peso de nuestro dolor compartido la arrastraba hacia abajo. Lo siento mucho, mamá. Para todo. Por no verlo antes. Le apreté la mano. Lo superaremos. Tú y yo. Se fue poco después, dejando atrás la pequeña bolsa. Dentro había algunas fotografías antiguas, una carta de mi difunto esposo y un rosario maltratado que no había visto en años. Lo agarré fuerte esa noche, susurrando oraciones a un Dios que no estaba seguro de que todavía estuviera escuchando. Pero Santiago aún no había terminado. 2 días después, temprano en la mañana, la policía llamó a mi puerta. Un joven oficial llamado Mateo, apenas mayor que Santiago, estaba de pie en mi porche, con la cara seria. Señora Esperanza, necesitamos informarle. Anoche hubo un intento de robo aquí. Su vecina, señora Morales, informó haber visto a un hombre tratando de abrir su ventana trasera alrededor de las 3 de la mañana. Mi sangre se convirtió en hielo. ¿Lo has pelado? Tenemos razones para creer que fue tu nieto. Presioné una mano temblorosa contra mi pecho. Dios mío. Estamos aumentando las patrullas en el vecindario, y te aconsejamos que te quedes con la familia o con alguien en quien confíes por un tiempo. Pero no iba a salir de mi casa. Esta era mi casa. Lo único que me quedaba era realmente mío. Después de que el oficial se fuera, llamé a Lucía. Ella rompió a llorar. Mamá, lo siento. No tenía ni idea de que él haría algo así. ¿Dónde está ahora? En Ramons, creo. No lo he visto desde ayer. No fue mucho después de esa llamada que Andrés apareció de nuevo. Abrí la puerta incluso antes de que llamara. Necesito mostrarte algo, dijo, sacando su teléfono. Abrió un vídeo. Imágenes de seguridad granuladas del callejón detrás de mi casa. La imagen mostraba una figura alta arrastrándose hacia mi ventana trasera, jugueteando con algo. Incluso con la mala iluminación, pude hacer la familiar chaqueta de cuero de Santiago. Mi corazón se hundió. Conseguí esto de mi amigo que trabaja en la panadería, explicó Andrés. Sus cámaras lo captaron. Apreté mis labios juntos, luchando contra las lágrimas. Gracias, Andrés. Eres el único que me ha apoyado a través de esto. Dudó, luego volvió a meter la mano en su bolsillo y me entregó un juego de llaves. Hablé con mi primo. Tiene un pequeño apartamento en la calle Luna. Está vacío. Puedes quedarte allí por un tiempo. Solo hasta que las cosas se calmen. No voy a salir de mi casa, dije obstinadamente. Abuela, suplicó, su voz llena de preocupación, está desesperado. Y las personas desesperadas son peligrosas. Miré alrededor de mi cocina, la mesa desgastada, las fotos en la pared, los recuerdos empapados en cada centímetro de esta casa. Pero Andrés tenía razón. Santiago ya no era el chico que amaba. Ahora era un animal acorralado. Y los animales muerden. Acepté irme esa noche. Hacer una maleta se sintió como hacer una eternidad. Solo tomé lo que importaba, mi anillo de bodas, el rosario de mi madre, una fotografía descolorida de Lucía cuando era niña y una bufanda que mi hermana bordó antes de morir. Dejé todo lo demás. Antes de irme, puse una nota en la mesa de la cocina. Santiago, si estás leyendo esto, has destruido a la única familia que te amó. Espero que algún día te des cuenta de lo que has hecho. Esta casa ya no es tuya para reclamar, no importa cuánto robes, ruegues o traiciones. Abuela Esperanza. Cerré la puerta detrás de mí, con lágrimas corriendo por mi cara. En el apartamento de la calle Luna, me sentí como un fantasma. Era pequeño y desnudo, una sola silla junto a la ventana, una cama estrecha y una cocina pequeña. Pero era seguro. Y era mío. Lucía volvió a llamar a la mañana siguiente. Lo encontraron, mamá. Mi pecho se apretó. ¿Dónde? Estaba escondido en el viejo molino junto al río. La policía lo recogió. Tenía un cuchillo en él. Un cuchillo. Esa palabra hizo que el mundo se inclinara.
Esta vez lo están acusando, continuó Lucía, con su voz agrietada. Por el robo, por las amenazas que le hizo a Ramón. No va a salir pronto. Sentí una extraña mezcla de dolor y alivio. Mi Santiago, el chico que me metí para dormir, se había ido. Y en su lugar había un hombre que ya no reconocía. Pero por primera vez en semanas, sentí que podía respirar de nuevo. Y en ese silencio, en ese frágil espacio nuevo, una pequeña brasa de paz comenzó a brillar. Pero la lección aún no había terminado. Porque lo que Santiago dejó atrás, era un desastre que todavía tenía que limpiar. Los días que siguieron se sintieron extraños, como si estuviera viviendo la vida de otra persona. Despertar en ese pequeño apartamento en la calle Luna, rodeado de paredes desnudas y el tenue olor a madera vieja y polvo, se sentía como un mundo diferente de la casa que había construido durante 50 años con mis propias manos. Echaba de menos mi jardín, el crujido del piso del pasillo, el timbre de la pequeña campana sobre mi puerta principal cuando un vecino pasaba. Me lo perdí todo. Pero yo estaba a salvo. Andrés venía todas las mañanas con pan dulce fresco y café de la panadería de la esquina. No dijo mucho al principio, solo se sentó conmigo en silencio mientras escuchábamos los boleros suaves de radio. Solo su presencia fue suficiente. Ese chico tenía más decencia en su dedo meñique que Santiago en todo su cuerpo. Una mañana, mientras doblaba la misma bufanda que había traído conmigo por tercera vez, Lucía llamó. Su voz sonaba desgastada, estirada por la preocupación y el agotamiento. Mamá, necesito decirte algo. Me prepare. ¿Qué es ahora? Están ejecuando tu casa. Las palabras se sintieron como una bofetada. ¿A qué te refieres? Santiago tomó un préstamo en su contra. Hace meses. Sin tu permiso. Él forja tu firma, mamá. Sentí como si el aire hubiera sido sacado de mis pulmones. ¿Cuánto? 15.000 euros. De algún usurero en la ciudad. Lo están exigiendo ahora que está encerrado. Si no lo pagas, se llevarán la casa. Presioné una mano contra mi pecho, el viejo dolor estalló. Quería gritar, maldecir su nombre a los cielos, pero no lo hice. Me senté allí, en silencio. Lo hizo antes de robar tu tarjeta, continuó Lucía. Cuando pensó que podía comprar la casa directamente y darle la vuelta. Pensó que era inteligente. Intelligent. Ese chico confundió la imprudencia con la inteligencia toda su vida. Colgué sin decir una palabra más. Andrés debe haber visto la mirada en mi cara porque se acercó y me apretó la mano. ¿Qué es, abuela? Están tomando mi casa. Juró en voz baja. Lo arreglaremos. No hay manera de arreglar esto, mijo. Se ha ido. El dolor de perder esa casa no se trataba de los ladrillos, el techo o el dinero. Fue el año. Los recuerdos. Mi marido pintando la guardería de azul cuando pensamos que Lucía sería un niño. La vieja mecedora de mi madre junto a la ventana. El olor a sartén fresca cuando horneaba para la iglesia todos los domingos. Todo eso, amenazado por un chico que una vez se aferró a mis faldas y me llamó abuelita bonita. No dormí esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía mi casa vacía, fría, extraños destrozándolo, mis recuerdos arrojados en cajas como basura. Al amanecer, tomé una decisión. Llamé al usurero. Su nombre era Mateo Díaz, un hombre cuya reputación en la ciudad era tan oscura como una bodega. La gente susurraba sobre las cosas que hizo a aquellos que no podían pagar. Cuando respondió, su voz era fría, casi divertida. Señora Esperanza. He estado esperando tu llamada. Tendrás tu dinero, le dije, mi voz temblando pero firme. Pero no de mí. Desde Santiago. Se rió. Tu nieto no pagará a nadie desde donde va. Entonces te sugiero que lo tomes con él. Porque si tocas esa casa, iré a la policía con cada papel falsificado y cada amenaza. Lo gritaré desde los tejados. Soy una anciana, Mateo. No tengo nada que perder. Hubo una pausa. Luego una risa baja. Tienes espíritu, señora. Tengo más que eso, chasqueé y luego colgué. Andrés me miró como si estuviera loco. Abuela,
Eso fue peligroso. Estoy harto de tener miedo, mijo. Ese chico tomó todo menos mi valor. Más tarde ese día, Lucía y yo fuimos al banco. Les mostré los documentos falsificados. Con la ayuda de Andrés, localizamos al notario que supuestamente firmó el préstamo. Resultó que la firma también era falsa. Y una vez que tuvimos esa prueba, el banco congeló la ejecución hipotecaria. No había terminado. Ni mucho. Habría batallas legales, audiencias, meses de dolores de cabeza. Pero por ahora, mi casa estaba a salvo. Lloré cuando el gerente me entregó la confirmación. Pasamos por la casa esa noche. Parecía triste, abandonado. Las ventanas se cerraron, el jardín está demasiado crecido. Una sombra del hogar que una vez fue. Todavía no pude entrar. Andrés aparcó el coche y se volvió hacia mí. Puedes reconstruirlo, ya sabes. No las paredes. El espíritu. El alma de eso. Asentí con la cabeza, limpiando mis ojos. Tal vez pueda. Esa noche, Lucía se quedó conmigo en el apartamento. Hicimos caldo de pollo en la pequeña cocina, y por primera vez en meses, nos reímos. Sobre cosas estúpidas, como solía perseguir a Santiago con una cuchara de madera, como Lucía una vez se tiñó el pelo de verde a los 15 años y trató de fingir que fue un accidente. En esos pequeños y frágiles momentos, recordé lo que se sentía al ser una familia. Y luego vino la carta. La prisión lo envió 2 días después. Un sobre delgado y arrugado con mi nombre garabateado en la letra de Santiago. Debatí tirarlo a la basura. Pero la curiosidad, o tal vez algún pedazo obstinado de mi corazón, me hizo abrirlo. Abuela. Sé que me odias. Tiberius. Yo también me odio a mí mismo. No espero que me perdones, pero necesito que sepas. Nunca quise que las cosas fueran tan lejos. Yo era estúpido. Desesperado. Dejé entrar a las personas equivocadas en mi vida. Cometí errores que no puedo deshacer. Recuerdo cuando solías cantarme por la noche. Cuando hicieras arroz con leche y me dejaras lamer la cuchara. Perdí a ese chico en algún lugar del camino. Y ahora no sé si alguna vez lo volveré a encontrar. Lo siento. Para la casa. Por el dinero. Para todo. Espero que algún día puedas perdonarme. Incluso si es después de que me haya ido. Santiago. Lo leí 2 veces, luego lo doblé y lo coloqué en mi bolso. No lloré. Esta vez no. Porque el perdón no se trataba de él. Se trataba de mí. Acerca de elegir dejar ir la ira que amenazaba con envenenar lo que quedaba de mi vida. Me volví hacia Lucía. Vamos a casa. Volver a mi casa se sintió como estar en las ruinas de un campo de batalla. El sol se estaba poniendo mientras nos deteníamos hacia el frente, su luz moribunda lavando el porche en oro. Las persianas estaban cerradas, el jardín se ahogaba con malas hierbas y el débil olor a tierra húmeda permanecía en el aire. Mis manos temblaron cuando giré la llave en la cerradura. La puerta se abrió como si estuviera suspirando después de contener la respiración durante demasiado tiempo. El aire del interior estaba rano. El polvo colgaba en la luz como pequeños fantasmas. Salí del umbral, cada centímetro de mi cuerpo me dolía con el peso de la memoria. Esta era mi casa. El mismo que construí con Ernesto, aquel en el que Lucía daba sus primeros pasos, donde las navidades eran ruidosas y desordenadas, donde Santiago solía correr por el pasillo con una espada de madera, fingiendo ser un caballero. Y sin embargo, ahora, se sentía vacío. Lucía se movió cuidadosamente detrás de mí, como si tuviera miedo de perturbar cualquier tristeza que permaneciera en las esquinas. Andrés se quedó junto a la puerta, con los ojos afilados, siempre mirando. Limpiaré la cocina, ofreció Lucía en voz baja. No, le dije. Dejalo. Necesito falou como es. Me abrí paso por cada habitación, tocando las paredes, los marcos desgastados, la pintura astillada en el alféizar de la ventana. En la sala de estar, las viejas fotografías todavía estaban en el manto. Mi foto de boda, Lucía de bebé, incluso una foto de la escuela de Santiago, su cabello desordenado, su sonrisa torcida. Cogí su foto,
con mis dedos rozando el cristal. No sé a dónde fuiste, mijo, susurré a la habitación vacía. Pero ya no estás aquí. Los siguientes días fueron una ráfaga de trabajo. Froté los pisos, aireé la ropa de cama, arranqué las plantas muertas del jardín. Los vecinos vinieron en oleadas tranquilas. La señora Morales de al lado trajo tamales y no pidió nada. Don Alberto se ofreció a arreglar la valla que Santiago había roto. Incluso el viejo Ramón, al que Santiago había amenazado, llegó a decir que lamentaba lo sucedido. La gente no me había abandonado como yo temía. Solo estaban esperando a que volviera. Pero el daño no fue solo para la casa. Estaba dentro de mí. Cada golpe en la puerta me acorraba el estómago. Cada llamada telefónica hizo que mi corazón se acelerara. El miedo permanecía como una sombra, negándose a irse. Una noche, mientras recortaba la bugambilla cubierta junto a la valla, Andrés llegó con noticias. Lo condenaron, dijo en voz baja. Dejé las tijeras, limpiando el sudor de mi frente. ¿Cuánto tiempo? 6 años. Por fraude, robo e intento de robo. Podrían reducirlo con un buen comportamiento, pero... Dudó, no saldrá pronto. Me senté en los escalones delanteros, con el sol bajo en el horizonte, pintando el cielo en tonos de fuego y melocotón. Una parte de mí sintió alivio. Otra parte se sentía como luto. Yo crié a ese niño, susurré. Lo sostuveré en mis brazos la noche en que su padre se fue. Le cantó para que se durmiera cuando su madre trabajaba hasta tarde. Y ahora, esto. Andrés se sentó a mi lado. Hiciste lo que pudiste, abuela. El resto fue su elección. Me volví hacia él, con los ojos picando. Entonces, ¿por qué todavía se siente como mi fracaso? Porque lo amabas. Eso es lo que hace la gente buena. Se culpan a sí mismos por los pecados de aquellos que aman. Sus palabras se establecieron profundamente dentro de mí. Más tarde esa noche, Lucía vino con una caja de cosas viejas que Santiago había dejado en su casa. Ella no los quería. Yo tampoco estaba seguro de haberlo hecho. Pero lo tomé. Dentro había pequeñas cosas. Un guante de béisbol desgastado. Una pila de cómics antiguos. Una rana de cerámica agrietada que hizo en la escuela. Cosas de una época en la que todavía era un niño con las rodillas raspadas y sueños salvajes. Me senté en el suelo, revisando cada elemento, dejándome recordar lo bueno sin dejar que excusara lo malo. En la parte inferior había una carta. No está dirigido a mí, pero a sí mismo. Recuerda quién eras. Eso es todo lo que dijo. 3 palabras garabateadas en una mano temblorosa. Estaba fechado un año antes de que todo se desmoronara. Sostuve la nota entre mis dedos, el papel blando por haber sido manejado demasiadas veces. Tal vez lo intentó. Tal vez perdió. Tal vez ambos. Al día siguiente, tomé una decisión. Fui a verlo. Lucía me llevó a la prisión. Trató de convencerme de que no lo hiciera, pero sabía mejor que discutir cuando me decidí. La habitación de visitas estaba fría y gris. Un grueso panel de vidrio nos separó. Cuando Santiago entró, parecía más viejo. Más delgado. Su rostro demacrado, sus ojos hundidos. La chispa de arrogancia se había ido, reemplazada por algo hueco. Cogió el teléfono de su lado. Dudé, luego recogí el mío. No debería haber venido, dije primero. Él se inmutó. Abuela, yo. No, levanté una mano. No estoy aquí por ti. Estoy aquí para mí. Su garganta se balanceó mientras tragaba con fuerza. Lo siento. Sé, dije en voz baja. Pero lo siento no arregla una ventana rota. O una casa robada. O un corazón roto. Presionó su palma contra el cristal. Estaba asustado. Tú también lo era, susurré. Has dado la espalda a las únicas personas que alguna vez te amaron. Y tendrás que vivir con eso. Una lágrima se le escapó por la mejilla. Espero, continué, con mi voz firme, que un día, cuando seas un anciano sentado solo en una habitación, recuerdes al chico que solías ser. Y que encuentres una manera de volver a él. No habló después de eso.
Solo asintió. Colgué el teléfono y me fui. Afuera, el sol era cálido. El aire olía a tierra y a azahar. Y por primera vez en meses, mi pecho se sentía un poco más ligero. Esa noche, invité a cenar a Lucía y Andrés. Comimos en el jardín, bajo la cadena de luces viejas que Ernesto había colgado hace años. La bugambilla volvió a florecer. El aroma del pan dulce fresco se desviaba de la cocina. Nos reímos. Recordamos. Y nos curamos. Las semanas se convirtieron en meses. Las estaciones comenzaron a cambiar. El fuerte calor del verano se suavizó en el suave oro del otoño. Mi casa, una vez fría y silenciosa, comenzó a respirar de nuevo. Las persianas permanecieron abiertas ahora. El aroma del pan horneado y las flores frescas volvieron al aire. Los vecinos pasaron por la puerta con olas y palabras amables. El silencioso zumbido de la vida se reanudó. No fue perfecto. Todavía había días en los que el dolor venía en oleadas, como cuando escuchaba un golpe y por un momento tonto y doloroso, pensaba que era él. O cuando pasé por el jardín y recordé cómo Santiago solía buscar gusanos cuando era niño, sonriendo como si hubiera descubierto un tesoro. El dolor, aprendí, no es algo que se pase. Se convierte en parte de ti. Friends of Lavarlo. Empecé a ser voluntario en la cocina comunitaria con Lucía. Hicimos caldo, arroz con pollo, lo que pudimos con lo poco que la iglesia pudo ahorrar. Las caras que entraban por las puertas estaban desgastadas y cansadas, al igual que las mías no lo habían sido hace mucho tiempo. Reconocí la silenciosa desesperación en sus ojos. Un día, entró una anciana llamada Pilar. Su nieto había robado sus ahorros, la había dejado sin nada. La forma en que contó su historia, su voz agrietada en la palabra familia, me vi a mí mismo en ella. Le sostuve la mano a través de esa mesa astillada y le dije, no te rompe a menos que lo dejes. Esas palabras no eran para ella. Eran para mí. Andrés comenzó a pasar por aquí más a menudo. Arregló la fuga en mi techo, repintó el columpio del porche que Ernesto construyó cuando nació Lucía. Me trajo flores nuevas para el jardín, plantó caléndulas brillantes y rosas blancas. Llenó la casa de música de nuevo, viejos discos que crujeron y sisearon, pero aún así cantaron dulcemente. Se siente como en casa ahora, dijo una noche, mientras nos sentábamos en los escalones, viendo cómo se hundía el sol detrás de las colinas. Lo hace, acepté. Me encontré sonriendo más. Riéndose de los torpes intentos de Lucía de cocinar, burlándose de Andrés sobre la chica de la panadería que fingía no gustarle. Era pequeño, pero era la vida. Y luego vino la carta. Otro. Esta vez del abogado de Santiago. Estaba en libertad condicional anticipada. Después de apenas un año dentro. Mi corazón palpitaba dolorosamente en mi pecho mientras leía las palabras. El abogado escribió que Santiago había sido un recluso modelo, inscrito en clases vocacionales, mostró signos de remordimiento y rehabilitación. La Junta revisaría su caso. Y querían una declaración mía. ¿Me opondría a su liberación? Me senté con la carta durante horas. Lucía me encontró en la cocina, el papel agarrado a mi mano, mis ojos hinchados de tanto llorar. No tienes que decidir hoy, dijo en voz baja. Pero lo hago, susurré. Porque si no lo hace, me comerá. Esa noche, me senté solo en el jardín bajo las estrellas. Las mismas estrellas que Ernesto y yo habíamos deseado una vez, el mismo cielo que Santiago había admirado cuando era niño. Pensé en el perdón. Sobre el castigo. Sobre lo que significaba dejar ir. Y me di cuenta de algo. El perdón no se trataba de dejarlo fuera del gancho. Se trataba de negarse a dejar que sus errores definieran el resto de mi vida. A la mañana siguiente, escribí mi carta a la Junta. Les dije la verdad. Que mi nieto me había traicionado de una manera que no le desearía a mi peor enemigo. Que había robado no solo mi dinero, sino mi confianza, mi paz, mi sensación de seguridad en mi propia casa. Que había roto algo en nuestra familia que podría nunca sanar del todo. Pero también les dije que las personas no eran sus peores errores. No pedí su liberación. Pero yo tampoco me opuse. Se lo dejé al destino. Pasaron las semanas.
Luego un mes. El día que se tomó la decisión, no abrí la carta de inmediato. Hice té, me puse uno de los viejos discos de Ernesto y me senté junto a la ventana, viendo el jardín mecerse en la brisa. Cuando finalmente lo abrí, con mis manos firmes, leí las palabras. Libertad condicional denegada. Dejé salir una respiración que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. No era alegría lo que sentía. Ni siquiera fue un alivio. Era paz. Porque entonces sabía que no importaba lo que le pasara a Santiago, mi vida ya no giraba en torno a sus elecciones. Él cumpliría su tiempo. Y yo viviría el mío. Esa noche, Andrés trajo tamales, y Lucía llegó con una botella de vino. Nos sentamos en el jardín, bajo esas viejas luces de cadena, el mundo suave y dorado a nuestro alrededor. Brindamos por sobrevivir. A casa. Para encontrar el camino de regreso de lugares de los que no pensamos que escaparíamos. A medida que pasaba la noche, miré a mi alrededor las caras que aún tenía. Mi hija. Este chico que no era mío de sangre, pero que era familia en todos los sentidos que importaban. La risa, el calor, la simple dulzura de estar juntos. Y me di cuenta de que la casa no era lo que hacía un hogar. Fue esto. Éramos nosotros. Y en algún lugar profundo, lo perdoné. No porque se lo mereciera. Pero porque lo hice. Porque la vida es demasiado corta para dejar que la amargura crezca como malas hierbas en los lugares destinados al amor. Y si hay algo que quiero que alguien tome de mi historia, es esto. La gente te decepcionará. A veces los que más amas te lastimarán más profundamente. Pero tú no eres sus errores. Ustedes no son sus traiciones. No eres lo que te quitaron. Eres lo que eliges reconstruir. Tú eres el jardín que replantas. La risa que permites volver. La fuerza que reclamas cuando decides seguir viviendo. Y nadie, ni siquiera tu propia sangre, puede robarte eso. Esa es la vida que elijo ahora. Y ese es el que dejaré atrás cuando sea mi momento de irme. Una casa llena de luz y un corazón que perdonó.